Para dar comienzo a este video voy a empezar por definir qué es la lírica. La lírica es uno de los géneros literarios. La palabra lírica define todo aquello relativo o perteneciente a la lira o a la poesía propia para el canto. Actualmente se utiliza dicho concepto para definir uno de los tres principales géneros poéticos, que comprenden las composiciones de carácter subjetivo y en general todas las obras en verso que no son épicas o dramáticas. La lira se caracteriza por la musicalidad y por la expresión de sentimientos de un emisor ficticio o orante lírico, y por ende por la representación de su subjetividad. Etimología. Sus orígenes son griegos. Se trataba de aquella poesía que no estaba destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un público por un individuo o por un coro, acompañado de algún instrumento de música, principalmente de la lira. Según la mitología griega, Apolo, dios de las artes, de la belleza y de la adivinación, tocaba hermosas canciones en este instrumento, expresando un mundo subjetivo pleno de emociones. La lírica puede estar escrita en versos, es decir, en frase sujeta a ritmo o melodía, o en prosa poética. Un aspecto importante de la lírica es la expresión de sentimientos a través de figuras literarias o retóricas. La función poética del lenguaje predominó de la forma del mensaje. Queda así en evidencia cuando predomina en un texto estas figuras. Según su forma, los poemas líricos se pueden dividir en populares o cultos. Populares suelen ser de autor anónimo y se transmiten oralmente de generación en generación. La poesía popular está representada fundamentalmente por el romancero y los villancicos. Culto tiene un público reducido, son poemas muy trabajados y de perfecta elaboración. La lírica también tiene muchos elementos que la configuran, como el hablante lírico es la voz del texto poético, es decir, es quien habla en el poema. Hay que tener presente que esta voz es una voz ficticia, es decir, no es el poeta, sino la voz creada por él. Puede tener diversas actitudes, es decir, el modo de captar y mostrar la realidad: enunciativa, apelativa y carmínica. Enunciativa es la actitud con que el hablante lírico muestra su subjetividad a través de la descripción del paisaje, de personas, de animales o de la narración de hechos. Emplea sobre todo la tercera persona gramatical. Corresponde a la función referencial o representativa del lenguaje. Apostrófica o apelativa es la actitud lírica con la que el hablante se dirige a un tú. Emplea la segunda persona gramatical, por lo tanto corresponde a la función apelativa del lenguaje. Las esferas anímicas y objetivas actúan una sobre otra y se desarrollan en el encuentro, y la objetividad se transforma en un tú. Carmínica es la actitud lírica en la que el hablante expresa directamente sus sentimientos empleando la primera persona gramatical. Por lo tanto, se corresponde con la función expresiva o emotiva del lenguaje. Es todo interioridad, no hay ninguna objetividad frente al yo ni actuando sobre él. La manifestación lírica es la simple autoexpresión del estado de ánimo. Objeto lírico es la realidad externa o interna, es decir, un paisaje, una persona, un animal u experiencia determinada, que inspira o provoca la expresión lírica. Texto poético. El tema o motivo es el asunto tratado en el texto poético, la vida, el amor o la muerte, etc. Es decir, la emoción particular del poeta frente a un objeto que lo mueve a escribir una obra lírica. Recursos estilísticos del texto poético. Las obras del género lírico emplean varios recursos para lograr un efecto de sentido y cierta musicalidad en el mensaje que construyen entre los
que se destacan ritmo y figuras literarias. Ritmo es la disposición armoniosa de los sonidos y las pausas en el poema, las que generan una determinada cadencia. Figuras literarias, recurso literario que emplea el hablante en las obras líricas a través del cual el lenguaje se transforma en una figura. Este recurso permite otorgar nuevos usos o significados a las palabras, ejemplo, metáforas, repetición o comparación, etc. Y estos serían algunos de los elementos del género lírico. También hay diferentes tipos de poemas líricos, como el madrigal, es una oda muy breve, ingeniosa y delicada de asunto amoroso. La elegía es un canto dolorido en el que el autor deplora una desgracia privada o un desastre nacional. La oda es un canto apasionado en el que el hablante lírico expresa un sentimiento de exaltación, entusiasmo, adhesión y admiración. El epigrama es una composición brevísima en el cual el hablante expresa un sentimiento festivo, generalmente satírico y burlón. El soneto consta de 14 versos, 11 sílabas con rima consonante, divididos en 4 cuartetos y 2 tercetos.